¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Sí, Inge. Ya, Buenas gracias. tardes, Inge. Sí. Buenas tardes, gracias. Bueno, les voy a contar que hoy día les doy los temas porque la prueba es del día viernes, ¿no? Entonces siempre en la clase, en la primera clase de la semana, cuando dan la prueba, les doy los temas. Entonces, porfa, le voy a pedir, ¿estás conectado, Leandro? ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Sí, ya. Buenas tardes, Leandro. Porfa, todos tienen que anotar, pero porfa, Leandro, ayúdame tomando nota para que luego le tomes una foto y le compartas por este chat y también por el chat de WhatsApp, porfa, ya la información que les voy a dar. Porque como ya saben, hay personas que solamente vienen a las pruebas y luego no se enteran de las cosas que se dicen. Entonces, por eso, porfa, te pido, Leandro, que me ayudes publicando en este chat, por si acaso, y en el grupo de WhatsApp de ley, los temas que van a ir en la evaluación de este viernes. Entonces, miren, primero, la evaluación del viernes es rápida, es de 50 minutos, ¿sí? Como la evaluación anterior, es de 50 minutos. El número de preguntas, eso es totalmente irrelevante. Nos da lo mismo si nos ponen 100 preguntas que si nos ponen 2, ¿sí? Porque a la final de cuentas, nosotros tenemos que prepararnos para lo que sea, ¿sí? Bien, entonces, les doy, porfa, los temas generales. Entonces, a ver, anote. Primer tema, propiedades periódicas. ¿Ya? Primer tema, propiedades periódicas. Segundo tema, propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Tercer tema, estructura de Lewis. Ya, tercer tema, estructura de Lewis. Cuarto tema, polaridad de las moléculas diatómicas. Polaridad de las moléculas diatómicas. Ya, polaridad de las moléculas diatómicas. Quinto tema, teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia, que es lo mismo que se abrevia T de taza, R de radio, P de payaso, E de enano, C de casa y V de voltaje, ¿ya? Entonces, TRPSB, teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia, ¿ya? Y el número 6, ciclo de Born-Haber, ¿ya? Y el tema número 6 es el ciclo de Born-Haber. Ya, entonces todo eso tienen que estudiar para la prueba del día viernes. Repito así rapidísimo los 6 temas. Propiedades de la tabla periódica o propiedades periódicas, que es lo mismo. 2, propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. 3, estructuras de Lewis. 4, polaridad de las moléculas diatómicas. 5, TRPSB, sí, que eso es la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia. Y 6, el ciclo de Born-Haber. Entonces, miren, por si acaso les comento algo. Esta prueba tiene estos temas, pero ustedes ya saben que no porque tiene estos temas no se pueden evaluar las cosas anteriores. La prueba no es acumulativa por si acaso, es solo acerca de estos temas. Pero, por ejemplo, en el caso de propiedades periódicas, hay veces en que toca ubicar primero los elementos en la tabla periódica. Entonces, la ubicación era del tema de la prueba anterior, pero obviamente el saber ubicar los elementos es parte de, ahora ya se convirtió en un conocimiento básico para que ustedes ahora puedan demostrar las propiedades de la tabla periódica, ¿sí? Entonces tendrán eso en cuenta, porfa. No se vayan a olvidar y luego vayan a decir, no, profe, es que yo estudié propiedades, pero no me acordaba cómo se ubica en la tabla periódica, ¿sí? Entonces no pueden decir eso. Bien, entonces,
La prueba, ya saben, es del día viernes. Porfa, necesitan tener un documento de identidad para el momento en el que tome lista. La prueba dura solo 50 minutos y la prueba sería en nuestro horario habitual, o sea, en el horario de 6 a 8, ¿ya? Porque los viernes a veces tenemos de 11 a 1, pero esta vez daríamos de 6 a 8, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta acerca de la evaluación? ¿No? Ya. Bien, entonces, vamos con lo que nos toca hoy día. Hoy día terminamos ya con la unidad, con el bloque académico número 5 y ya estamos casi, la siguiente clase ya empezaríamos del bloque académico número 6. Entonces, por eso les comunico que hoy día se abre el rebote. Ya, pongan atención a esto. También, porfa, Leandro, tomarás nota de esto. Hoy día se abre el rebote, la clase se acaba a las 6 de la tarde, entonces a las 6 de la tarde se activa el rebote que tienen en el bloque académico 5, porque hoy día ya acabamos. Y ese rebote va a estar disponible solo hasta el día jueves 11 de la noche, ¿sí? Porque la prueba es el día viernes, entonces el rebote lo pueden completar hasta el día jueves 11 de la noche, anotarán eso. El rebote lo pueden completar hasta el día jueves 11 de la noche, ¿ya? Gracias, Leandro. Ya le vi ahí el temario para la prueba, ¿ya? Entonces, no se olviden que deben completar el rebote desde hoy día 6 de la tarde hasta el día jueves 11 de la noche. Ya saben cómo funcionan los rebotes. Entonces, porfa, tienen que completar eso del bloque 5. Ya el del bloque 4 ese ya se acabó hace rato. El del bloque 5 deben completar porque ya estamos terminando. Hoy día van a tener un deber acerca de este tema. Y hoy día veríamos dentro del temario de su prueba, dice ahí que va a haber la evaluación de la polaridad de las moléculas diatómicas, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a aprender hoy día y con eso cerramos todo lo que necesitan saber para la prueba del día viernes. Inclusive vamos a avanzar hasta un poco más, pero bueno, la prueba dice que solo hasta polaridad de moléculas diatómicas. Bien, entonces empecemos. Sí, empecemos. Les voy a compartir la pantalla. La lista voy a tomar al final si es que nos queda tiempo, porque este tema a veces puede ser un poco largo, a veces puede ser corto, todo depende de las preguntas que haya. Entonces, por eso no quiero arriesgarme a tomar la lista y que luego nos llegue a faltar tiempo. Entonces, la lista le podemos dejar pendiente, ¿ya? Entonces, miren, el tema de hoy día es el tema de polaridad. La polaridad es un tema que es básicamente la aplicación de la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia. Porque recuerden ustedes que esta teoría trata acerca de dibujar en el espacio o de distribuir en el espacio los átomos de una molécula para saber cuál sería la geometría de la molécula ya usando las 3 dimensiones. Entonces ya sabemos predecir esa forma. Ya sabemos que nuestras moléculas pueden ser lineales, triangulares planas, tetraédricas, bipiramidales, etc. Pero, ¿para qué sirve eso? O sea, ya sabemos que la molécula es tetraédrica y ¿para qué me sirve eso? Sirve de mucho, porque justamente ese es el primer paso para predecir la polaridad. La polaridad es una propiedad que se debe analizar en la geometría en el espacio. Porque recuerden ustedes que los vectores que ustedes aprendieron en física se dibujan en el espacio, ¿no es cierto? Los vectores se dibujan en el espacio, tienen componentes IJK, X, Y, Z o como sea, pero tienen componentes en el espacio. Entonces resulta que este momento de dipolo que vamos a aprender hoy día es también un vector, por lo tanto hay que dibujarlo en el espacio. Y entonces, ¿qué estructura de una molécula está dibujada en el espacio? La geometría electrónica, ¿sí? Entonces, por eso es que después de tener la estructura de Lewis, pasamos a la geometría electrónica, que es la que nos sirve para sacar los ángulos de enlace y también nos va a servir para sacar la polaridad, el momento de dipolo. Bien, entonces, como definición ya formal, ¿qué es el momento de dipolo? El momento de dipolo es un vector, ¿ya? Es un vector que escalarmente estaría determinado por la multiplicación o el producto de las cargas entre las que se da y la distancia que las separa, ¿sí? Si le calcularíamos de una forma escalar. Pero nosotros no vamos a hacer eso, ¿sí? Porque
en los datos que nos van a dar en los ejercicios, no nos van a dar los módulos, ¿sí? A mí no me van a decir, por ejemplo, determine si es que el agua es polar o no polar, si es que el momento de dipolo del hidrógeno-oxígeno es de tanto, el del oxígeno par de electrones libres es de tanto. No, porque eso nadie lo ha determinado de una manera precisa. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo van a ser los enunciados? Los enunciados van a decir, determine si el agua es polar o no polar. Punto. ¿Sí? No me van a dar ningún otro dato. Y ahora, y entonces, ¿cómo demuestro que el agua es polar o no polar? ¿Cómo lo hago? Aquí nos va a tocar usar la imaginación, el sentido común, ¿sí? La imaginación y el sentido común. Un poquito de geometría también, de teoría de geometría, pero básicamente esto más que nada es sentido común, ¿ya? Entonces, miren, como este momento de dipolo es un vector, debe tener los tres elementos o componentes de un vector, que son el módulo, la dirección y el sentido, ¿ya? Entonces, eso vamos a tener que buscar porque, como les digo, es un vector, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación? La ecuación tendríamos que el momento de dipolo, que se le simboliza así con la letra nu, es igual al producto de las cargas por la distancia que las separa. Ahora, como les digo, esta ecuación se las presento, pero lamentablemente nosotros no vamos a poder usar porque esto es una ecuación de forma escalar y nosotros necesitamos vectores completos. Nos darían falta ahí el módulo, la dirección, el sentido, entonces negado, no vamos a usar esa ecuación, ¿ya? Entonces por eso esta parte nos saltamos, aquí solo les presento cuáles son las unidades, etcétera. Pero no tiene sentido porque no tenemos los valores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Tenemos que trabajar con vectores de los que no vamos a conocer ni el módulo. Usar la imaginación. Es lo único que podemos hacer. Usar la imaginación y el sentido común, ¿sí? Entonces, mire, resulta que el momento de dipolo va a tener módulo, dirección y sentido porque es un vector. ¿De dónde nos vamos a sacar el módulo? El módulo va a ser proporcional a la diferencia de electronegatividad entre los átomos que estén enlazados. Los átomos pueden ser iguales o diferentes, ¿no? Pero esa diferencia de electronegatividad entre los dos átomos enlazados determinará el módulo del vector, será súper proporcional. O sea, si es que la diferencia es pequeña, el módulo del vector será pequeño. Si la diferencia de electronegatividad es grande, entonces el módulo del vector será grande, ¿sí? Ya, entonces, a mayor diferencia de electronegatividad, mayor será la polaridad o el tamaño del módulo del vector, ¿sí? La dirección es irrelevante, ¿sí? La dirección de este vector va a ser irrelevante porque no necesitamos saber si es que es en la componente I cuánto tiene, en la componente J cuánto tiene. No nos interesa porque como es imaginario, nosotros vamos a dibujar imaginariamente y cada quien será libre de dibujar hacia donde le guste. Si yo quiero dibujar el vector hacia la izquierda, ya pues le dibujo hacia la izquierda. Y si alguien quiere dibujarle hacia la izquierda, pero inclinado, yo que sé, 30 grados, pues puede hacerlo. Sí, o sea, no hay aquí un límite, no hay una dirección para dibujar los vectores. Somos libres de dibujarlos hacia donde nuestro sentido común e imaginación nos indique. Y el sentido, eso sí es importante, porque el sentido se va a dibujar desde el elemento menos electronegativo hacia el elemento más electronegativo, ¿sí? Siempre se va a dibujar así, desde el elemento menos electronegativo hacia el más electronegativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de dipolos existen? Existen tres tipos de dipolos. El dipolo de enlace, el dipolo atómico y el dipolo resultante. Los conceptos escritos tienen ustedes ahí en la pantalla, ¿ya? Pero a mí realmente me resulta más práctico explicar esos tres conceptos en la gráfica que tienen acá, en la figura 135. Ahí me van a entender los tres tipos de dipolos que hay, ¿ya? De ahí ustedes ya saben, tienen el libro, entonces tienen el respaldo para que tengan los conceptos ahí cuando estén estudiando. ¿Ya? Pero bueno, entonces miren, existen tres momentos de dipolo. El dipolo atómico, el dipolo de enlace y el dipolo resultante o total, ¿sí? El dipolo atómico es un vector que se presenta entre el átomo central y un par de electrones que le pertenecen al átomo central, ¿sí? Por eso se llama dipolo atómico, porque la interacción es únicamente con el mismo átomo, el átomo con sus respectivos electrones, ¿sí? Por eso se llama dipolo atómico.
y se dibuja siempre desde el elemento hacia los pares de electrones que le pertenecen, ¿ya? Otro dipolo que existe es el dipolo de enlace. El dipolo de enlace, como su nombre lo indica, es un vector que se presenta cuando hay enlace. Entonces, ¿dónde hay enlaces? Entre el nitrógeno y cualquiera de los 3 hidrógenos. Ahí hay enlaces. Entonces, ahí se presentarían los dipolos de enlace, ¿ya? Y por último, el dipolo resultante sería la sumatoria vectorial de todos los dipolos de enlace más todos los dipolos atómicos, ¿sí? Así sería el resultante. Por eso se llama resultante, porque va a haber aquí una sumatoria vectorial. Y ustedes dirán, qué raro, ¿cómo vamos a sumar vectores si no tenemos los módulos, la dirección y el sentido? Es verdad, es loco, ¿sí? Porque no tenemos esos valores. Y entonces, ahora, ¿cómo vamos a sumar? Usando la imaginación y el sentido común, ¿sí? No nos queda más. Entonces, miren, por ejemplo, si yo observo estos vectores, los 3 dipolos de enlace y el dipolo atómico, y les sumo, entonces mi sentido común me lleva a ver que todos los vectores están señalando hacia arriba y que es imposible que, por ejemplo, la sumatoria sea igual a 0. Entonces, eso es algo básico. No necesito saber cuáles son los módulos, cuáles son las direcciones. Es obvio que si yo sumo esos 4 vectores, me va a dar un resultante. Es obvio. Por eso es que al resultante se le ha dibujado acá con color verde, que es la representación de la sumatoria de los vectores de los dipolos atómicos y de enlace. ¿Sí? Ahora miren, ahorita que estamos en clases, fui lo más específica posible porque estamos revisando la teoría. Entonces, les estoy aclarando cuáles son los dipolos atómicos y los dipolos de enlace y el resultante. Realmente, cuando estemos haciendo esto ya en la práctica, o sea, cuando estemos haciendo ejercicios, no hay necesidad de aclarar cuáles son dipolos atómicos y cuáles son de enlace. Nos da lo mismo, porque a la final de cuentas hay que sumar todo y sacar el resultante. Sí, entonces no hay necesidad de ponerle un nombre, de ir diciendo esto es un dipolo de enlace, esto es uno atómico, esto es uno de enlace, esto es un atómico. No hay necesidad, ¿sí? Directamente se dibujan todos por igual. Bien, entonces, vamos a aprender acerca de la polaridad. Entonces, ya una vez revisada la teoría, hay que ver cómo le aplicaríamos a la polaridad. Bien, entonces, la polaridad lo podemos analizar en 2 tipos de moléculas. En las moléculas diatómicas y en las moléculas poliatómicas. Pongan atención sobre todo ahorita a las diatómicas, porque esto es lo que viene en la prueba del día viernes. Sí, en su temario está polaridad de las moléculas diatómicas, o sea, es el tema que estamos viendo hoy día. También vamos a analizar en la clase de hoy la polaridad de las moléculas poliatómicas, ¿sí? Y de las poliatómicas, las monocentradas y las policentradas. Porque me acuerdo que en alguna clase anterior alguna compañera sí preguntó, sí, dijo, profe, ¿cómo se analiza la geometría cuando tenemos esas moléculas que tienen varios pseudocentros? Yo le decía, hay que hacerlo más adelante porque todavía no estamos listos. Entonces, en la clase de hoy día, al final, estaremos viendo cómo se analiza la geometría y también, de paso, la polaridad, ¿sí? Pero entonces hay que empezar con lo sencillo, que es las moléculas diatómicas. ¿Ya? Las moléculas diatómicas, como su nombre lo indica, son moléculas que tienen 2 átomos, ¿sí? Diatómicas, 2 átomos. Bien, entonces, esta polaridad nosotros ya la conocemos, o sea, realmente esto no es nuevo para nosotros, porque esto ya lo estudiamos cuando estábamos viendo la clasificación del enlace covalente, de acuerdo con la diferencia de electronegatividad entre los pares enlazados. Y ahí recuerden ustedes que analizábamos si es que un enlace es polar o un enlace es no polar. ¿Sí? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Solo que acá está visto desde otro punto de vista. Ahí analizábamos la clasificación, acá estamos analizando ya directamente la polaridad, pero es lo mismo. Entonces, en esa clase nosotros habíamos dicho que si es que se da el enlace entre átomos iguales, entonces la diferencia era 0. Y lo nuevo de hoy día es decir que si la diferencia es 0, el vector sería 0, por lo tanto la polaridad es 0, ¿sí? O sea, es no polar. Podríamos de una concluir que sería no polar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos átomos diferentes? Por ejemplo, el hidrógeno enlazado con el cloro.
definitivamente son dos átomos totalmente diferentes. Entonces, cada uno va a tener su valor de electronegatividad propio. Y si sacamos la diferencia de electronegatividad, entonces obviamente va a ser distinta de uno. No importa cuánto, no importa si es mucho o poco, lo que es evidente es que esa diferencia de electronegatividad sería distinta de cero. Y entonces, por lo tanto, el vector también sería distinto de cero y por lo tanto concluiríamos que la molécula es polar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a poner acá un ejemplo para que vean por primera vez cómo se dibuja el momento de dipolo. El momento de dipolo es una flechita, que es un vector, ¿no? Porque los vectores se dibujan como flechas. Entonces es un vector, se dibuja como flecha, que tiene una simbología particular. O sea, es una flecha, pero tiene unas patitas aquí. Ya quiero que le vean que tiene unos piecitos, ¿sí? Entonces, estos piecitos no están al inicio de la flecha, están un poquito más después. Entonces, tienen que ser buenos observadores y observadoras. Como que parece ahí que se forma una cruz, ¿sí? Así tienen que dibujarle. Esa es la simbología para el momento de dipolo. ¿Por qué se le dibuja así? Porque recuerden ustedes que también utilizamos flechas para los enlaces dativos. Entonces, si no le ponemos esas patitas, podemos llegar a confundirnos con los enlaces dativos y eso no sería bueno, ¿sí? Entonces, siempre dibujen los momentos de dipolo con esas patitas. Bien, entonces, ¿de dónde a dónde se dibuja el momento de dipolo? Como ya sabemos, se dibuja desde el elemento menos electronegativo hacia el más electronegativo. Entonces, en este caso, obviamente el más electronegativo es el flujo, ¿ya? Entonces le dibujaríamos desde el hidrógeno hacia el flujo, ¿ya? Bien, y ahora sacamos entonces el resultante. El resultante sería la suma de todos los dipolos que hayan. Pero es que aquí solo hay un dipolo, no hay más. Entonces el único que hay es el resultante. ¿Por qué? Porque esto es una molécula diatómica y no hay más. En las diatómicas siempre va a pasar esto. El único vector que haya sería el resultante. ¿Sí? El único que haya sería el resultante. Si es que hay también, porque la molécula que está aquí, por ejemplo, sí es polar, pero puede haber otra que no sea. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, ustedes pueden tener aquí enlazados, por ejemplo, cloro con cloro, ¿ya? Por ejemplo, ustedes pueden tener aquí Cl2. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían? Aquí tendrían un cloro, ¿sí? Enlazado con otro cloro, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes tendrían aquí de una forma sencilla. Ahora, ¿qué tal si ustedes tienen, por ejemplo, el HCl? ¿Ya? Tienen esta otra molécula. Entonces, ustedes tienen el hidrógeno, ¿sí? Enlazado con el cloro, ¿ya? Entonces, le ponemos acá una raya, ¿ya? Y entonces, este de aquí sería el enlace hidrógeno-cloro. Ahora, ¿dónde existe aquí un momento de dipolo? ¿Existe un momento de dipolo entre estos dos? No, no existe. ¿Por qué? Porque este tiene un valor de electronegatividad que no nos interesa cuál es. Este va a tener exactamente el mismo porque los dos son cloro. Entonces, si yo saco la diferencia de electronegatividad, obvio que va a ser cero. Sí, va a ser cero porque me invento. Si el cloro tiene 3, este otro también tiene 3 y 3 menos 3 me da 0. ¿Sí? Entonces no hay una diferencia de electronegatividad. Así que realmente no hay aquí un vector. No puedo dibujar aquí un vector. Pero, en cambio, en el caso de acá, aquí sí hay un vector. ¿Por qué? Porque en este caso son átomos diferentes. Y aun cuando no tenga los valores de electronegatividad, no importa. Yo sé que al ser átomos diferentes, la diferencia de electronegatividad sería distinta de cero. Porque me invento. Por ejemplo, si el hidrógeno es 2 y el cloro es 3, la diferencia sería 1, es distinta de 0. Entonces, no importa cuál sea la diferencia, va a ser distinta de 0. Así que aquí sí va a haber un resultante. Y recuerden que siempre los momentos de dipolo se dibujan desde el elemento menos electronegativo hacia el más electronegativo. En este caso, este dipolo sería de enlace, porque está enlazando a estos dos átomos. Pero eso es lo de menos. Como les digo, no hay necesidad de decir si es que es dipolo de enlace, dipolo atómico, eso es lo de menos. Ahora la pregunta es, ¿hay un resultante? Sí,
porque el único que hay de paso sería el resultante. En cambio acá, ¿hay algún resultante? No, porque ni siquiera hay vectores. Si yo sumo, ¿qué estoy sumando? No sumo nada. Entonces aquí no hay un resultante. Aquí directamente podemos decir que el momento de dipolo es igual a 0. ¿Sí? Se le simboliza como nu o también yo le suelo poner esta D. Pero como ustedes quieran, o la una, no importa, es su simbología nomás. Ya aquí el momento de dipolo, aunque le voy a borrar porque en su libro está sin la D, entonces la vamos a poner así. ¿Ya? El momento de dipolo sería 0 y en cambio aquí el momento de dipolo sería distinto de 0. ¿Sí? Entonces en este caso concluyo que esta molécula de aquí sería polar. ¿Sí? Esta molécula, esta sería no polar. ¿Ya? Este es no polar porque no tiene polos. ¿Sí? Y en cambio esta de acá, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? No quiere salir. Se quedó colgado. Ya, ahí se quedó colgado. No sé qué le pasó. Bueno, esta de aquí es no polar. Y esta de acá sería... ¿qué pasó? Está rara esta cosa. Ya, recién reacciona. Entonces esta de aquí sería... esta sería polar. ¿Sí? Ya, entonces esta de aquí es no polar y esta sería polar. Bien, entonces, ahora mire. Tenemos acá también un ejemplo de aplicación. Ya un ejemplo de aplicación que ya lo vamos a analizar. Leamos cuál es el enunciado. ¿Sí? Entonces el enunciado nos dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es más polar? ¿El ácido clorhídrico o el ácido bromídrico? Ejemplos como estos pueden venir en su prueba del día viernes. ¿Ya? Entonces nos dice claramente, ¿cuál de los dos es más polar? ¿El ácido clorhídrico o el ácido bromhídrico? ¿Sí? Entonces tenemos por el un lado el HBr, que sería el ácido bromhídrico, ¿ya? Y por otro lado, sí tenemos el ácido clorhídrico. Entonces, quiero que se fijen en algo que es importante, que es lo primero que ustedes deben hacer. Fíjense que ambos casos se dan entre átomos diferentes, ¿sí? Entonces, ambos directamente son polares, directamente, ¿sí? O sea, quiero que vean que aquí tienen hidrógeno, bromo. La diferencia de electronegatividad directamente, ¿sí? Esta diferencia de electronegatividad obviamente sería distinta de 0. No nos importa cuánto, pero sabemos que sería distinta de 0. Y exactamente lo mismo va a pasar con el ácido clorhídrico porque también son átomos diferentes. ¿Sí? También tenemos hidrógeno con cloro. Entonces la diferencia de electronegatividad sería distinta de 0. Por lo tanto, así de una podemos concluir, ¿sí? Podemos de una concluir, los 3 puntitos significan, por lo tanto, que el momento de dipolo en este caso sería distinto de 0, o sea que sí va a haber un vector resultante, y también podemos concluir exactamente lo mismo en nuestro otro caso, ¿sí? Acá también como el momento, la diferencia de electronegatividad es distinta de 0, entonces por lo tanto el momento de dipolo también sería distinta de 0. Y si este es distinto de 0, ¿qué podemos concluir aquí? Podemos concluir que esta molécula sería polar, ¿sí? Vamos a concluir que esta molécula sería polar, ya directamente. Y la de acá también sería polar, ¿ya? Pero es que el ejercicio, ¿qué es lo que nos dice? El ejercicio nos dice, demuestre cuál de los dos es más polar, ¿sí? Entonces se puede demostrar si uno tiene mayor polaridad que el otro, si ambos son polares. Sí, sí se puede. Y de hecho se puede hacer sin la necesidad de consultar los valores de las electronegatividades de Pauli. Sí, como yo les había mencionado, esos valores de las electronegatividades casi nunca los usamos, al menos ahorita que estamos aprendiendo química básica, casi nunca se usan esos valores de electronegatividad. Yo los pongo en clase solo para demostrar que lo que estamos haciendo con la teoría se cumple, pero realmente no necesitan ustedes esos valores. Por eso es que voy a demostrar esto sin usar esos valores, ¿ya? Voy a demostrar esto sin tener que usar esos valores. Bien, entonces digo, miren, si no tengo los valores de las electronegatividades, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar los conocimientos que tengo de las propiedades periódicas, ¿sí?
Entonces, acá les recuerdo para que ustedes se acuerden de las propiedades periódicas. Entonces, cuando nosotros teníamos las propiedades periódicas, sabíamos que teníamos que analizar esto en una tendencia general, ¿no es cierto? Y que en esta tendencia general siempre era importante ubicarle al flúor que está en la familia 7A y que está en el periodo 2, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí estaría ubicado nuestro átomo de flúor, que es el elemento más electronegativo. Aquí estamos analizando la electronegatividad, ¿sí? Entonces sabemos que tiende a aumentar en un periodo y tiende a disminuir en un grupo, ¿ya? Ahora, siempre conviene ubicarle al flúor porque ya saben que el flúor es más electronegativo y los elementos que estén cercanos al flúor son también altamente electronegativos. Entonces, ¿dónde estarían ubicados nuestros elementos? Bromo y cloro. Tendríamos aquí el flúor, luego tendríamos acá el cloro y por último le tendríamos acá al bromo. Ya, aquí estaría el bromo. ¿Ya? No se olviden que el flúor está en la familia 7A, ¿ya? Y que se encuentra en el periodo 2. Entonces, otro elemento que también para nosotros es problema sería el hidrógeno, pero el hidrógeno está en el periodo 1, en la familia 1A. Ya ambos compuestos van a tener la presencia del hidrógeno, que obviamente sería menos electronegativo. ¿Quiénes son más electronegativos? Estos de acá, el cloro y el bromo. ¿Quién es más electronegativo, el cloro o el bromo? El cloro. El cloro de ley, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mire, el cloro es más electronegativo que el bromo. No tenemos el valor numérico de las electronegatividades, pero no importa. Nosotros podemos hacer mentalmente un ejercicio. Si yo saco la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el hidrógeno, va a salir un valor. Y si saco otra diferencia de electronegatividad entre el bromo y el hidrógeno, va a salir otro valor. ¿Cuál de los dos tendría mayor diferencia de electronegatividad? ¿El ácido bromhídrico o el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico. Correcto, ¿por qué? ¿Cómo le explicarías qué es el ácido clorhídrico? Es que, o sea, al ojo es más electronegativo. Sí, pero ¿cómo le explicarías así al ojo? Aunque sea, no sé, invéntate Es que, valor. o sea, está... Ya. Allá. Entonces, digamos que el 7, el flúor tiene valor 7, Ya, ¿ya? Y el cloro tiene un valor de 5. ya, Y por ende, el bromo vendría a tener un valor menor, un 3, ya. ¿ya? Y 7 menos 5 nos daría... A ver, ya vi bolas. O sea, sí, al ojo nomás. Con valores no lo entiendo. O sea, sí, sí le podrías hacer con valores, ya, pero te corrijo ahí un pequeño error, ya. Sí se puede hacer con valores inventados, por eso no te corté ahí, porque a la final de cuentas no necesitamos de esos valores, así que me puedo inventar con tal de sacar el razonamiento, no importa si son los valores reales o no, eso sería lo de menos. Entonces su compañero dice, me invento los valores, el flúor 7. No le podríamos poner al flúor 7 porque acuérdense que las electronegatividades de Pauling llegan hasta el 4. Entonces el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica que tiene el valor de 4. ¿Ya? Entonces si queremos inventarnos con valores sí podemos hacerlo, pero el flúor tiene 4. ¿Ya? Bien, entonces si el flúor nos vamos a inventar tiene 4, escribámosle, ¿ya? Si el flúor digamos que tiene valor 4, el cloro inventémonos tiene, como está cerquita, me invento Re7. Me estoy inventando, verán. Y el bromo, como está más abajo, me invento, tiene 3,5. ¿Ya? Son valores inventados. Y el hidrógeno, me puedo inventar, tiene 2. Ya no importa si me inventé bien o no. A la final de cuentas, este sería 2. Está alejado del flúor, obviamente tiene que tener menos, ¿no? Ahora, si voy a sacar las diferencias de electronegatividad, 3,7 menos 2, 1,7. Y si saco acá 3,5 menos 2, 1,5. ¿Quién tiene mayor diferencia de electronegatividad? El ácido clorhídrico. Con valores inventados, verán.
Entonces, como su compañero dice, eso sale al ojo. Sí, es verdad, sale al ojo. Pero si queremos demostrarlo, también podemos usar números al ojo, ¿sí? A la final de cuentas, hemos demostrado que el de mayor diferencia de electronegatividad sería el HCl, ¿sí? Entonces, con propiedades periódicas, verán que esto está demostrado con las propiedades periódicas. Entonces, este de aquí sería el que tiene mayor diferencia de electronegatividad y por lo tanto, este sería más polar. A pesar de que los dos son polares, este sería más polar, ¿sí? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. Ahora, miren, en su libro ustedes tienen demostrado esto con números reales. Ahora sí tenemos ahí los valores reales de las electronegatividades del hidrógeno y del cloro, etcétera. Pero no es necesario, como les digo, esto yo les pongo en el libro porque es un estudio formal, porque se pueden usar en el libro las electronegatividades para demostrar esas cosas, porque es la teoría. Pero cuando ustedes ya están dando una prueba, estos valores no se les da. Entonces ustedes van a decir, no, pero es que en la clase nos enseñaron con los valores y acá no nos dan los valores. Verán que sí les estoy enseñando de las dos formas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacerlo con un análisis de las propiedades periódicas o si es que algún momento les llegan a dar los valores numéricos, usando los valores numéricos. Pero les soy sincera, los valores de electronegatividad no les van a dar, ¿ya? No les van a dar en ninguna prueba. Bien, ¿alguna pregunta de este pequeño ejercicio? Inge, usted dijo que el flúor tiene el valor de 4. Sí, ¿Cómo es eso? ¿Me puede explicar? ¿por qué? O sea, para entenderle, ¿por qué no le entendí eso? O sea, ¿qué es lo que quieres que te explique? ¿Por qué tiene 4? Ajá, es que no me acuerdo. Ya es que eso nunca explicamos. Tampoco necesitas saber. Es un valor de una escala arbitraria que se inventó Pauling y le quiso poner 4 al flúor porque quiso ponerle 4. ¿Ya? Entonces es una escala, Ya. sí, una escala que es una escala, ¿qué le podríamos decir? Una escala no experimental, sí, una escala en la que Pauling tomó ciertas consideraciones y se dio cuenta de que el flúor era el elemento más, el que quería formar más enlaces y por eso le calificó con el número de 4. Y todos los que estén por debajo de ese valor obviamente son menos electronegativos. Entonces, no necesitas saber esos valores, sí se pueden calcular, pero son igual irrelevantes para nuestros cálculos, son totalmente irrelevantes. ¿Sí? Entonces, no necesitas saberse de memoria esos valores. Y como les digo en clases, solo se utilizan para demostrar que lo que estamos haciendo con las propiedades está bien, ¿sí? Pero como les digo, en las pruebas no les van a dar esos valores. En las pruebas hay que aplicar solo las propiedades, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Bien, ¿alguna otra pregunta? Ajá. Entonces se podría decir que los compuestos más electronegativos son los más polares, si se compara, ¿verdad? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, entre dos compuestos, el más electronegativo sería el más polar. No el más electronegativo, porque les recuerdo que es la electronegatividad. Los compuestos Ujú. no son electronegativos, ¿sí? Los compuestos no. Los elementos son electronegativos. Para sacar la diferencia, ahí te corrijo porque ahí lo que tú querías tal vez decir era la diferencia, ¿sí? Entonces, en los compuestos en los que existe mayor diferencia de electronegatividad, son más polares. Eso sí podrías concluir, ¿ya? Sí, sí, cachaste la corrección que te hice. Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, ojo, ¿no? A mayor diferencia de electronegatividad, mayor sería el momento dipolo. Y de paso, aprovechando que ya tenemos hecho esto aquí, de paso, miren, si yo quisiera dibujar el vector en estos, ¿ya? Si yo quisiera dibujar el vector en este y también el vector en este,
ya que están ahí un poco rayados, pero les vamos a poner ahí para que vean de paso, ¿sí? Porque sí sería interesante que vean eso. Entonces, supongamos que me piden a mí que dibuje el momento de dipolo, el vector resultante. Ya sabemos que ambos son polares y que por lo tanto sí van a tener el vector. Pero ¿cómo les dibujaríamos a estos vectores? Les dibujaríamos así, desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo. Entonces sería desde el hidrógeno hacia el bromo, ya como lo están viendo aquí, ya. Y obviamente le ponemos las flechitas, las patitas y sería el vector así, ¿ya? Pero si queremos hacer notar que este vector es más grande porque es más polar, ¿qué es lo que podríamos hacer? Igual le dibujamos desde el hidrógeno hacia el cloro, pero miren cómo le estoy dibujando a este de aquí, ¿sí? ¿Quién me dice qué fue en qué se diferencia un vector del otro? Que uno es más largo El que que el el otro. vector En resultante el es más tamaño de grande. la flechita. Exacto, correcto, en el tamaño de la flecha, ¿sí? Fíjense que aquí el vector es pequeñito, le dibujé pequeñito y acá el vector le dibujé grande. Entonces, de cierta manera estoy simbolizando que este vector, al ser más grande, es más polar. Eso también se hace en este capítulo, ¿ya? El que tenga el vector más grande es el que tiene mayor polaridad, ¿ya? Ahora miren, la conclusión que nos dio hace un ratito su compañera de que a mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad, es verdad, pero se cumple solo en las moléculas diatómicas, o sea, en las que estamos viendo ahorita, en las que van a ir en la prueba, ¿ya? Solo en las moléculas que estén formadas por dos átomos, solo en las moléculas diatómicas podemos decir que a mayor diferencia de electronegatividad, mayor es la polaridad. ¿Qué pasa en las moléculas poliatómicas entonces? No, ahí es otra historia. Ahí sí toca hacer la sumatoria vectorial. Es la única manera de saber de qué tamaño va a ser el resultante. Hacer una sumatoria vectorial. Entonces eso es lo siguiente. ¿Ya? Entonces borramos esto porque ya se acabaron las moléculas diatómicas y vamos entonces ahora por las poliatómicas. ¿Ya? Entonces las poliatómicas son otra historia. Otra historia porque al ser poliatómicas tienen varios átomos. Y obviamente van a haber dos tipos de moléculas poliatómicas, porque pueden haber las monocentradas, o sea, las que tienen un solo centro, y también pueden haber las policentradas, las que tienen varios pseudocentros. Entonces aquí también de paso voy a responder la pregunta que me hizo su compañera creo que era la clase anterior, que me preguntaba de que cómo se dibujan las geometrías de las moléculas poliatómicas policentradas. Sí, vamos a hacer al final un ejercicio, ¿ya? Entonces, miren, empecemos primero por lo fácil, por las monocentradas, o sea, las que son poliatómicas pero que tienen un solo centro absoluto. Estas son las facilitas, las que hemos venido haciendo hasta ahora. Ya al último le ponemos las policentradas, ¿ya? Entonces, miren, acá nos va a tocar dibujar los vectores, pero yo les simplifico las cosas. Miren, yo les digo, cuando ustedes tienen una molécula poliatómica policentrada, hay dos tipos de moléculas, las que son simétricas y las no simétricas, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ¿y qué es eso de simétrico? Simétrico significa que todo lo que está alrededor del átomo central es lo mismo, ¿sí? Como este ejemplo que tenemos aquí claramente. Flúor, flúor, flúor. Entonces, cuando mi molécula es simétrica, directamente yo puedo concluir que es no polar, directamente, sin dibujar los vectores ni nada. Directamente puedo concluir. En una prueba estaría bien decir, ok, la molécula es simétrica, por lo tanto es no polar. No me justifican, no dibujan, no hacen nada más y yo les voy a poner todo bien. De hecho, les felicitaría por ahorrarse lápiz, tiempo y también ahorrarme ese tiempo a mí. Entonces, si ustedes se dan cuenta que su molécula es simétrica, es decir, que todos los átomos que estén alrededor del átomo central son los mismos, directamente pueden concluir que es no polar. Pero como estamos en clases, siempre conviene hacer una demostración de que eso es así. No solo coger y creer y decir, ah, sí, la profe dijo que cuando es simétrico es no polar y punto. Siempre les hago, aunque sea una pequeña demostración, para que confíen en que esto es así. Ahora, esta demostración la voy a hacer una sola vez, solo para este compuesto, y de aquí en adelante, siempre que se encuentre con una molécula simétrica, no hay necesidad de hacer esta demostración, ¿sí?
directamente concluyan que es no polar, ¿sí? Directamente. Porque de gana van a estar perdiendo el tiempo en cosas de física, en cosas de matemática, si yo lo único que quiero es que me digan si esa molécula es polar o no polar, ¿sí? Entonces, ojo, yo lo hago ahorita en clases porque es parte de la teoría, pero de ahora en adelante ustedes van a poder decir si es que la molécula es simétrica, de una concluir si que es no polar, ¿sí? Entonces, mire, resulta que nosotros tenemos esta molécula BF3. Ya está dibujada aquí en la pantalla la geometría electrónica y de paso la geometría molecular porque no tiene pares de electrones solitarios. Entonces la geometría electrónica sería igual a la geometría molecular. Bien, entonces sería una geometría triangular plana. ¿Y hay necesidad de dibujar los vectores? No, pero si se quiere demostrar, como lo vamos a hacer solo en esta clase, los dibujamos. Entonces los vectores se dibujarían desde el átomo central hacia los átomos más electronegativos. Entonces sería desde el boro hacia el flúor, desde el boro hacia el flúor y desde el boro hacia el flúor. Ahora, si pasamos esos vectores a un plano cartesiano con componentes X, Y, veríamos que el vector A está en el eje y los vectores tomatito y morado no están en un eje ni X ni Y, sino que tienen componentes tanto en X como en Y, ¿sí? Entonces, ustedes están viendo que eso es así. Ahora, los módulos de esos tres vectores son iguales o diferentes. ¿Qué dicen ustedes? Esos vectores de estos vectores verde, tomate y morado, ¿son iguales o diferentes los módulos? ¿Qué dicen? ¿Esos módulos serían iguales o diferentes? ¿Iguales? Ya, iguales. ¿Por qué? Porque es una molécula diatómica y no No es una molécula importa, diatómica. no es. ¿Cuántos átomos ves tú en la pantalla? Entonces, ¿O cuántos átomos ves en la pantalla? átomos. 1, 2, 3, no, 2. 2. ¿Cuántos átomos ves en la pantalla? 4. 4. Entonces es diatómica. Ah, no. ¿Qué tipo de molécula es? Poliatómica. Ya, poliatómica. Correcto. Ya, entonces, ¿estás bien al momento en el que me dices que los tres módulos sí serían los mismos? ¿Pero por qué? Por la simetría. ¿Cuál simetría? A ver, voy a hacer la pregunta de otra forma, ¿ya? Si quieres me respondes tú o cualquier otro compañero o compañera, ¿ya? Voy a hacer la pregunta de otra manera. No tenemos vectores aquí. Aquí en los ejercicios no nos están dando los vectores, no nos dan módulos, direcciones, sentidos, no nos dan nada. Ya saben ustedes que hay que aplicar la imaginación. ¿El módulo es proporcional a qué? Sí les dije. ¿A qué era proporcional el vector? ¿El módulo del vector es proporcional a qué? Al átomo central. No. A la diferencia de electronegatividades. Ya, correcto. Sí, el módulo del vector es proporcional a la diferencia de electronegatividad. ¿Ya? Entonces, ¿quién me justifica por qué esos tres vectores tendrían el mismo módulo? Porque la diferencia de electronegatividad serán las mismas. Correcto, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Correcto. Entonces, miren, estos tres vectores, el que esté en verde, tomate y en morado, son exactamente los mismos porque la diferencia de electronegatividad para todos estos es la misma. Boro-flúor, boro-flúor, boro-flúor.
¿sí? Entonces no hace falta saberse tampoco de memoria los valores de electronegatividades o ir a consultar esos valores para darnos cuenta que son iguales. Es sentido común nomás, ¿sí? Boro, flúor, boro, flúor, boro, flúor. En las tres va a ser igual. Todos van a tener el mismo módulo. Pero tienen diferente dirección. ¿Por qué? Porque así es como están distribuidos en el espacio, ¿sí? Ahora, tal como está dibujado aquí, vemos que hay un componente en Y y que hay dos componentes que tienen tanto en X como en Y, ¿sí? Si lo están viendo acá. Ya, entonces, matemática y físicamente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una sumatoria vectorial. Sacamos los componentes rectangulares de estos vectores que están aquí. Entonces, como esto sería un triángulo equilátero, aquí habrían 30 grados. ¿Ya? Entonces, sacamos aquí que la proyección, ustedes saben de física, que cuando ustedes tienen los componentes en X y en Y, hay que sacar la proyección o en X o en Y. Entonces, de aquí estamos sacando la componente en Y, ¿sí? A Y, estamos pasando acá esta sombrita. ¿Ya? Entonces, AY sería igual al módulo de A multiplicado por el seno de 30. El seno de 30 es 0,5, que es lo mismo que un medio. Entonces, AY, esta componente de aquí, es igual a A sobre 2. Y lo mismo, exactamente igual, para el vector en tomatito. AY también sería igual a A sobre 2. Entonces, si hacemos la proyección del que está en tomate y del que está en morado, ¿qué es lo que tenemos? 2AY, 2 veces AY, porque tengo el tomatito y tengo el morado, entonces tengo 2 veces AY. Y eso sería igual a A, porque es lo mismo, el mismo vector que está hacia arriba, solo que está dibujado este hacia arriba y la sumatoria de estos dos, las proyecciones, me daría hacia abajo. Entonces, fíjense que el vector A que está en verde es 2 veces AY, 2 con 2 se va y me queda que A es igual a A. Este vector es igual a este vector resultante de la suma de estos dos. Y como están contrarios, el uno va hacia el norte y el otro va hacia el sur, entonces se eliminarían porque tienen el mismo módulo, pero que tienen diferente dirección. Entonces la sumatoria en total sería 0. Eso va a pasar siempre que ustedes tengan una molécula simétrica, es decir, que todos los átomos alrededor del átomo central sean el mismo. Entonces no hay necesidad de demostrar esto físicamente, a cada rato estar sacando las componentes rectangulares del vector y estar haciendo eso. No hay necesidad. Ya hemos demostrado esto con esta molécula sencillita. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida con otras más complejas si esto siempre es así? ¿Ya? Entonces, a partir de ahora en adelante, cuando ustedes identifiquen que su molécula es simétrica, directamente concluyan que es no polar. Directamente, porque la sumatoria les va a dar 0. No necesitan dibujar los vectores. Directamente ustedes pueden escribir. Sí, eso sí sería necesario, ¿no? Que escriban, que digan mi molécula es simétrica, por lo tanto es no polar. Escriben eso y se ahorran de hacer todas estas demostraciones. ¿Sí? Acá tenemos un segundo ejemplo. Ya, un segundo ejemplo. Entonces, bueno, este es el mismo que el anterior, sí, solo que dibujado con los vectores, cosa que no me gusta hacer cuando son simétricas, pero solo quiero que vean lo siguiente, para que luego no anden confundidos. Cuando ustedes tienen la geometría electrónica y dibujamos los vectores, la suma de estos dos les he dibujado ya en el plano Y, en el eje axial, ¿sí? Entonces la suma de estos dos es este que está acá. Esta ya sería la sumatoria, la proyección en Y. Este de acá ya estaba en Y, ¿para qué le voy a mover? Este ya estaba en Y. Entonces sumo este con este y la sumatoria me daría 0, que es no polar. Es lo mismo que ya hicimos arriba, demostrando matemática y físicamente. Pero eso no tenemos que hacerlo siempre. Directamente, si nos damos cuenta que todo lo que está alrededor del átomo central es lo mismo, nos ahorramos de dibujar y confundirnos con eso, porque a veces eso puede ser confuso. Ya directamente concluye. Y acá tenemos un segundo ejemplo. Entonces, miren, acá tenemos esta estructura tetrafluoruro de xenón. Entonces, el átomo central es del xenón, el flúor está 4 veces. Tenemos aquí 6 pares de estereoactivos, 4 compartidos, 2 solitarios. Entonces, la geometría recomendada sería la octaédrica o la bipiramidal cuadrangular. ¿Dónde se dibujan las nubes electrónicas en estas geometrías? Siempre uno arriba y otro abajo. En este caso, uno arriba y otro abajo, ¿ya? Ahora, en este caso, analicemos la simetría. Lo primero que tienen que hacer siempre es analizar la simetría. Entonces, empiezo a ver qué hay alrededor del xenón. Flúor, 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 flúor. Hasta ahí es simétrico.
Pero luego digo nube electrónica, ya no es simétrico. Pero lo bueno de las geometrías compuestas como esta que es bipiramidal, o sea, esto pasaría en las dos, ¿no? En la bipiramidal triangular y en la bipiramidal cuadrangular, es que podemos analizar la simetría en la base y también en el eje axial, ¿sí? Primero en la base y luego en el eje axial. Entonces, miren, ¿qué pasa en la base? Flúor, 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 flúor. En la base es simétrico, o sea, realmente en la base es simétrico. O sea, ahí si yo quiero, yo no dibujo los vectores, porque todo lo que está alrededor del átomo central, solo en la base, es simétrico. Flúor, 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 flúor. Entonces, directamente aquí la sumatoria de estos vectores me daría 0. Yo les he dibujado, pero todos son conscientes de que la sumatoria daría 0, porque tienen el mismo módulo. Este se va con este y este se va con este. Me queda 0. ¿Para qué les dibujo si ya de antemano yo ya sabía que eso me iba a dar 0? ¿Sí? Y ahora acá, en el caso de el xenón, digamos en el eje axial, ¿qué es lo que pasa? Arriba tienen una nube electrónica y abajo también. Y es exactamente el mismo módulo, porque es xenón nube electrónica, es el mismo módulo, pero está dibujado hacia arriba y está dibujado hacia abajo. Entonces, ¿cuánto me daría la sumatoria? 0. Entonces, si la sumatoria me da 0 en la base y 0 en el eje axial, ya pues toda la sumatoria sería 0 también y por lo tanto sería no polar, ¿sí? Directamente. Entonces, la simetría también la podemos analizar en las bipiramidales, le podemos analizar por planos, ¿sí? Primero en la mitad, en la base, y luego en el eje axial, ¿ya? Así que aquí no había necesidad de dibujar los vectores. Directamente, si ustedes querían, podían decir, la molécula es simétrica en la base y también en el eje axial, así que directamente la molécula es no polar. Podían haberlo hecho, ¿sí? Preguntas de este ejemplo. Ya, preguntas de este ejemplo. No, ya, entonces ahora nos pasamos al caso en el que las moléculas no sean simétricas, porque eso también puede pasar. O sea, ¿qué tal si es que las moléculas no son simétricas? No todo lo que tienen alrededor del átomo central es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Ya? Entonces, aquí a veces también sí va a ser necesario dibujar los vectores, ¿ya? Entonces, ¿cuándo consideraríamos que una molécula es no simétrica? Cuando lo que esté alrededor del átomo central no sea todo lo mismo. Por ejemplo, miren en este ejemplo número 1, en el caso del amoníaco. ¿Qué es lo que tenemos alrededor del átomo central? Hidrógeno, 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 nube electrónica. ¿Sí? Ya cuando le tenemos en la geometría electrónica, es hidrógeno, 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 nube electrónica. ¿Sí? Entonces realmente aquí no es simétrica. ¿Sí? La geometría no sería simétrica. Entonces, ¿qué hago en este caso? En este caso, sí recomiendo que dibujen los vectores. Entonces, ¿quién es el elemento más electronegativo? ¿El hidrógeno o el nitrógeno? El nitrógeno. Entonces, dibujamos desde el hidrógeno hacia el nitrógeno. ¿Y quién es más electronegativo? ¿El nitrógeno o un par de electrones solitarios? Siempre el par de electrones solitarios es más electronegativo que cualquier cosa, inclusive que el flúor. Ya el par de electrones solitarios siempre es más electronegativo. ¿Ya? Entonces hemos dibujado ahí los vectores como están viendo. Y ahora, veo estos 4 vectores y digo, ¿la sumatoria sería 0? ¿Sí? ¿O me daría distinto de 0? Entonces veo, analizo mi sentido común. ¿Sí? Analizo mi sentido común.
y digo, chuta, tengo estos 4 vectores dibujados hacia arriba. Imposible que eso se haga 0. O sea, realmente eso sería imposible. Entonces, obviamente, es distinto de 0. ¿Sí? Obviamente, la sumatoria sería distinta de 0. ¿Ya? Y como es distinta de 0, directamente concluiríamos que es polar. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de estos 3, la sumatoria de los 3, tendría un componente, o sea, la proyección de la sumatoria estaría en el eje Y. Por eso la suma de estos 3 me daría este que está dibujado acá. ¿Ya? O sea, eso es lo que estoy representando acá. La suma de estos 3 es este. Y si le sumo a este más este que ya están en el eje Y, me va a dar el resultante. Entonces, al resultante sí habría que dibujarlo. Ahora, a ese resultante le tengo que dibujar hacia dónde, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro. ¿Para dónde le dibujo? No importa. Realmente no importa si le dibujan hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia donde ustedes quieran, con tal de que le dibujen, ¿sí? O sea, realmente lo que yo estaba esperando, o sea, lo que yo quiero es que vean que va a haber un resultante. Y no importa si le dibujan hacia la izquierda, hacia la derecha, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque no tenemos las direcciones, no tenemos los sentidos de los vectores, esto únicamente es aplicar la imaginación. Y no importa si yo le dibujé el vector resultante aquí rectito, o si alguien le dibuja un poquito hacia la izquierda, o un poquito hacia la derecha, o quién sabe, alguien, no sé, quiso dibujarle hacia abajo, ahí sí yo ya no me meto con su sentido común. Lo importante es que le dibuje, ¿ya? Entonces, ojo, eso sería lo importante en estos ejercicios. Bien, ¿alguna pregunta? O sea, en caso de que tengamos algún compuesto que nos salga con electrones libres, ahí no hay simetría, ¿verdad? ¿Me puedes repetir, por favor? Porque se escucha menos en el instante en el que me estás preguntando. Ya, le decía que cuando existen electrones solitarios, ¿Ya? ya, es más de, o sea, ahí ya no existe simetría, ¿verdad? Puede de que sí exista, verás. No es que ya hay una nube electrónica y ya no hay simetría. Puede de que sí exista, porque fíjate que en el caso anterior, acá sí había simetría. A pesar de que habían electrones solitarios, sí hay simetría. Fíjate aquí. ¿Ya le viste? Entonces, el hecho de que hayan pares de electrones solitarios no es garantía de que es no simétrico, porque esta tiene 2 nubes y sí es simétrica. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya le viste? Dime algo, porque no sé, no me dices nada. ¿Y a quién fue el que preguntó? No me dice nada. Fue en internet. Ah, se le fue el internet. Bueno, pero en todo caso, vean ustedes que no porque hay nubes electrónicas ya directamente yo concluyo que es no simétrico. Aquí es simétrico en la base y también es simétrico en el eje axial. Entonces, a la final de cuentas sí termina siendo simétrico. Acá, por ejemplo, no, porque la geometría es tetraédrica. Entonces, no importa dónde pongamos la nube electrónica, va a ser no simétrico. ¿Sí? Entonces, depende de la geometría. ¿Ya? Entonces, eso realmente dependería de la geometría. Ahora sí. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Acá tenemos un ejemplo más. Entonces, ahora tenemos acá el tetrafluoruro de azufre. Entonces dibujamos la estructura de Lewis y nos damos cuenta que este tiene 5 pares de estereoactivos, 4 compartidos, 1 solitario. Entonces, como en este caso hay pares de electrones solitarios, ustedes saben que en esta geometría, en la bipiramidal triangular, el par de electrones solitario se reemplaza únicamente en la base.
Sí, en la base. Entonces, en cualquiera de los vértices, eso sí, pero únicamente en la base. ¿Ya? Entonces, primero analicemos si es que en este caso esta geometría es simétrica o no. Veamos. Entonces, miren, ¿qué tenemos en la base? Flúor, flúor, nube electrónica. Ya, en la base no es simétrico porque tenemos una nube electrónica que nos está interfiriendo. Pero en el eje axial, fíjense que en el eje axial sí sería simétrico. ¿Por qué? Porque tengo arriba un flúor y abajo es otro flúor. Sí, entonces esa parte no va a ser problema. Pero en la base sí sería no simétrico, ¿ya? Entonces, este de aquí, el de arriba con el de abajo se va a hacer cero. Obviamente se va a hacer cero porque son el mismo módulo, pero son de direcciones contrarias. Entonces, este se va a ir con este, se van a eliminar, ¿ya? Pero en la base, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí sí va a haber un resultante, porque dibujo los vectores entre el azufre y el flúor, y entre el azufre y la nube electrónica. Entonces, obviamente, si yo sumo estos tres vectores, me va a dar distinto de cero, es obvio. La suma de estos dos moraditos que están aquí, les proyecto en el eje X para poder sumarle con el otro morado, y esta sería la suma. Solo estoy intentando representar que este sería ya la suma. Y si yo sumo este con este, obviamente me da distinto de cero, y por lo tanto sí habría un resultante que es el que le estoy dibujando en verde. No importa si le dibujo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, con tal de que le dibujen, no hay ningún problema con dibujarle a ese vector. ¿Sí? Ya, entonces en este caso sí le dibujamos porque en la base sí habría un resultante. Por lo tanto, la molécula en total sería polar. Ya, en este caso la molécula sí sería polar. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Ya, entonces ahí tienen ustedes dos ejemplos de moléculas de moléculas poliatómicas simétricas y no simétricas cuando son monocentradas. Ahora, por fin vamos a ver el ejemplo que me habían pedido la clase anterior, que sería la polaridad de las moléculas poliatómicas policentradas, o sea, las que tienen más de un pseudocentro. ¿Qué se hace en este caso? En este caso lo que se hace es dividir por pseudocentro. Ya lo que se haría acá es dividir por pseudocentro. Analizamos cuántos pseudocentros hay y para cada uno hacemos una geometría como que si sería una molécula monocentrada. Y luego unimos las partes, ¿sí? Luego unimos las partes, ¿sí? Entonces acá tienen, por ejemplo, miren, les dice este compuesto CH3OH, un compuesto orgánico, un alcohol. Entonces hacemos la estructura de Lewis y ya cuando nos damos cuenta de la estructura de Lewis, nos damos cuenta que tiene dos pseudocentros, que son los que están en color morado, el carbono y el oxígeno. Son dos pseudocentros, entonces esta molécula sería policentrada. Entonces digo, chuta, y ahora primero, ¿cómo se hace la geometría? Todavía no hemos visto ni cómo se hace la geometría. Entonces vamos por partes. Lo primero que hay que hacer es separar por pseudocentros. Ya le voy a hacer esto más chiquito para que entre todo en la pantalla. ¿Ya? Entonces hay que separar por pseudocentros. Entonces tienen ustedes que los pseudocentros serían el carbono y el oxígeno. El primer pseudocentro sería el carbono. ¿Qué tiene alrededor? Hidrógeno, 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 oxígeno. ¿Sí? Y el otro pseudocentro, oxígeno, que tiene alrededor carbono, hidrógeno y estos pares de electrones solitarios. ¿Sí? Entonces, ya que les tenemos separados así, analizamos cuántos pares de estereoactivos tiene. Este de aquí tendría 4 pares compartidos. Y ustedes dirán, ¿y el oxígeno tiene esos electrones solitarios? Sí, pero acuérdense que en las geometrías nosotros tenemos que centrarnos en el átomo central. Lo que pase con los periféricos nos vale. Y en este caso el oxígeno, para este pseudocentro, es un periférico. Así que nos vale esos electrones que tiene ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos pares estereoactivos tiene el carbono? 4, 4 compartidos. Entonces, la geometría recomendada sería la tetraédrica. ¿Ya? Ahora,
¿Es simétrica o no? No, porque tiene hidrógeno, 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 oxígeno. Entonces dibujamos los vectores. ¿Quién es más electronegativo, el hidrógeno o el carbono? El carbono. Entonces están dibujados desde el hidrógeno hacia el carbono, del hidrógeno al carbono, del hidrógeno al carbono, ¿ya? Y entre el carbono y el oxígeno es más electronegativo. Si yo sumo estos 4 vectores, ¿hay manera de que eso me dé 0? No, me va a dar distinto de 0. Entonces dibujo el resultante. No importa hacia dónde le dibujo el resultante, no importa, eso es lo de menos, con tal de que le dibuje. Entonces yo he dibujado ahí ese vector verdecito que representaría el resultante, lo que me indica que este pseudocentro sería no polar, ¿ya? Ahora, vamos con el segundo pseudocentro. En este caso, también tenemos 4 pares estereoactivos porque el oxígeno tiene 2 pares compartidos, 2 solitarios. Entonces, nuevamente, la geometría sería tetraédrica. Tiene 2 nubes electrónicas, entonces aquí las nubes electrónicas ustedes pueden ubicarlas en cualquier parte de la geometría. Y dibujamos los vectores porque definitivamente no es una molécula simétrica, definitivamente es no simétrica. Entonces, ¿quién es más electronegativo, el carbono o el oxígeno? El oxígeno. ¿Quién es más electronegativo, el hidrógeno o el oxígeno? El oxígeno. ¿Y quién es más electronegativo, el oxígeno o los pares de electrones solitarios? Los pares de electrones solitarios, ¿sí? Ahora, sumo esos 4 vectores y digo, ¿hay manera de que esos vectores se hagan 0? No, porque ninguno tiene el mismo módulo, ¿sí? Entonces no hay manera de que eso se haga 0. Sí va a haber un resultante, entonces dibujo el resultante. Este pseudocentro es polar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sumatoria es distinta de 0. Entonces también sería polar como el anterior. Entonces ya tenemos hecho un pseudocentro por un lado y el otro pseudocentro por el otro lado. Ahora, ¿qué se hace? Se une, nada más. Lo único que se hace es estos 2 análisis que hicimos por separado, los unimos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, tendrán cuidado de lo siguiente. Fíjense que como están dibujados ahorita los tetraedros, están dibujados, por así decirlo, hacia arriba. Este tetraedro y este tetraedro, por así decirlo, están hacia arriba. Porque realmente los tetraedros son todas las caras iguales, así que da lo mismo. Pero por cómo están distribuidos los átomos, podríamos decir que los tetraedros están hacia arriba. Y cuando yo les una, va a haber un pequeño error. No puedo coger y ponerle este al lado de este y se acabó, y los 2 tetraedros para arriba y se acabó. No, porque no tendría lógica. Fíjense que aquí el carbono está conectado con el oxígeno con una diagonal hacia abajo, ¿sí? Que sería el enlace, pero que está hacia abajo, en diagonal hacia abajo. Y en cambio aquí el carbono, este mismo carbono, está enlazado con el oxígeno, pero con una diagonal hacia arriba. ¿Y cómo es eso que yo les voy a conectar a estos? A sobreponerle este con este, si no se pueden sobreponer, pues si este está diagonal hacia abajo y este está diagonal hacia arriba. ¿Qué habría que hacer para que les pueda conectar? Rotarle, darle la vuelta a uno de los dos, a cualquiera de los dos, y obviamente ahí, en lugar de que me quede diagonal hacia abajo, diagonal hacia arriba, ambos me van a quedar con diagonal hacia abajo, por ejemplo. Ya, entonces al momento de unirle, le he rotado para que me coincida todo, porque tengo que sobreponer el carbono y el oxígeno, entonces la única manera sería girándole el tetraedro. Y ahí se me conecta todo. Y obviamente aquí tengo un resultante, acá tengo el otro resultante del otro pseudocentro, y la suma de estos dos me daría un resultante total de la molécula, diciéndome que esta molécula sería distinta de 0 y por lo tanto polar. Entonces esto es lo que se haría en las moléculas poliatómicas policentradas, ¿sí? No es sencillo de hacer, como ustedes ven requiere de su dominio espacial porque tienen que girar las figuras. No es tampoco nada difícil, pero tampoco es que sea facilito, ¿sí? O sea, requiere de que ustedes giren las figuras. Entonces, eso ya depende de su percepción espacial. Ahí si ustedes ya tienen mala percepción espacial, ahí sí yo ya no puedo hacer nada, ¿sí? Eso ya se desarrolla en la infancia, y si no desarrollaron eso en la infancia, se les va a hacer difícil comprender, ¿ya? Difícil, no digo que imposible, difícil, ¿ya? Entonces se van a quedar así como que moviendo la cabeza, girándole, viéndole, ¿ya? Y para otras personas es como que de una le ven y dicen, sí, dale, hay que girarle, ¿ya? Eso ya depende de lo que hayan desarrollado en su infancia. Entonces, este tipo de moléculas no es muy común que nos pongan a analizar en una prueba, porque como ven, toman su tiempito,
¿sí? Toman su tiempo, todo depende de si le dibujan, no le dibujan bien rotado, etcétera. Entonces aquí en la clase tienen un ejemplo porque siempre hay la curiosidad de saber cómo se haría cuando es policentrado. Pero les soy sincera que esto no les van a poner en una prueba. Ya las policentradas no, porque como ven, es una complicación que no tiene mucho sentido. Sí, ya cuando entendemos las monocentradas, eso es lo importante. Bien, ¿alguna pregunta de esta? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Bien. Entonces, acá tenemos unos ejemplos de aplicación. El primer ejercicio de aplicación, ese lo pueden revisar ustedes detenidamente. Es lo mismo que hemos venido haciendo. Hacen la estructura de Lewis, analizan si la molécula es poliatómica, si es que es diatómica, si es que es monocentrada, si es policentrada, cuál sería la geometría, etcétera, y si es que deben o no deben dibujar los vectores. ¿Ya? Entonces aquí tienen un ejemplo para que ustedes lo analicen detenidamente solitos. Ese es un trabajo que tienen que hacerlo de forma autónoma. Ahí está resuelto. Tienen que revisarlo de forma autónoma para que repasen lo que hemos dicho en clases. Yo les voy a ayudar con el segundo ejercicio, porque en este sí necesitan de mi guía, ¿ya? Entonces el segundo ejercicio sí lo van a revisar conmigo. Entonces miren, este ejercicio dice así: de los isómeros de fórmula PF3CL2, uno es polar y el otro es no polar. Dibujar las geometrías electrónicas de las dos sustancias. Primera pregunta, ¿qué es un isómero? ¿Quién me dice, porfa, quién me recuerda qué es un isómero? Ya esto ya vimos en clases pasadas. Les puse un ejemplo también de qué era un isómero. Ya mientras no me respondan no podemos avanzar. ¿Qué es un isómero? El que tiene la misma fórmula química, ¿me parece? ¿Y qué más? Porque el concepto está a la mitad. ¿Con diferentes átomos? Si ya tiene diferentes átomos, no tendría la misma fórmula química. Sus propiedades químicas son diferentes. ¿Pero por qué? Porque su disposición de átomos en cada una de las moléculas es distinta. Ya, correcto. Entonces díganme un concepto completo, porque todos me han dicho una partecita, una partecita. ¿Cuál sería el concepto de un isómero? Sería que los compuestos, la química, de la molécula, y tanto las propiedades químicas son diferentes. Ya.
Se te escuchó bien entrecortado, pero lo poquito a poquito que iba escuchando estaba bien, ¿ya? Entonces, miren, recuerden lo que ya habíamos dicho que es un isómero. Los isómeros son moléculas o compuestos totalmente diferentes. Son diferentes, ¿sí? Pero tienen algo igual. Lo único que tienen igual es la fórmula química. Nada más, todo lo demás es diferente. La estructura, las propiedades, la organización en el espacio, todo es diferente porque son compuestos diferentes. Pero lo único que tienen igual es la fórmula química, ¿ya? Bien, entonces aquí el ejercicio nos está proponiendo que vamos a tener un isómero, ¿sí? De dos compuestos, ¿sí? Un isómero o que son dos isómeros, porque son dos compuestos, que tienen la misma fórmula química, que sería esta, PF3Cl2. Y que nosotros organicemos espacialmente los átomos para que primero el uno sea polar y que el otro en cambio sea no polar, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. En el primer caso queremos que el uno sea polar y que en el otro caso la organización espacial nos dé una molécula no polar. Entonces lo primero que hay que hacer es dibujar la estructura de Lewis, ¿ya? Entonces en este caso el átomo central sería el fósforo, 2 cloros, 3 fluoros. No importa si ponemos cloro, cloro o flúor, 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 o flúor, cloro, flúor, cloro, flúor. O sea, eso es lo de menos, ¿ya? O sea, que esté intercalado o no. Eso es lo de menos. Bien, entonces vemos que aquí tenemos 5 pares estereoactivos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuál sería la geometría recomendada? Sería la bipiramidal triangular. Le restamos 2, uno va arriba, otro va abajo y 3 en la base. La base sería triangular. ¿Qué opciones tenemos para la base? Como no hay pares de electrones solitarios, no hay que poner nubes electrónicas en la base, ¿ya? No hay nubes electrónicas aquí. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos esta primera opción de poner en la base los 3 átomos de flúor. Flúor, flúor, flúor. Y como tenemos 2 cloros, cloro, cloro. ¿Sí? Como le están viendo aquí. Flúor, 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 cloro, cloro. ¿Sí? Si yo hago eso, fíjense que la molécula sería simétrica. ¿Por qué? Porque en la base yo tengo flúor, flúor, flúor. Entonces, si en la base es simétrico, directamente la sumatoria me debería ser. No tengo ni siquiera necesidad de dibujar los vectores como están dibujados ahí. No tendría esa necesidad. Y luego en el eje axial tengo arriba un cloro y abajo otro cloro. Entonces también es simétrico en el eje axial. También es simétrico y me daría 0 en el eje axial. Entonces directamente esta organización me daría una molécula no polar porque la sumatoria me daría 0. No hay un resultante. Pero ¿qué tal si es que ustedes quieren poner los átomos de flúor, uno arriba, uno abajo, uno en la base y los cloros en la base? También es válido. ¿Quién dice que no se puede? Se puede hacer eso. ¿Sí? Entonces, de ser así, digo, ¿es simétrico en la base? Cloro, cloro, flúor. No, no es simétrico. Entonces, ahí sí dibujo los vectores y obviamente me doy cuenta de que sí habría un resultante en la base. ¿Y habría un resultante en el eje axial, en el que está arriba y el que está abajo? No, porque se eliminarían. El que está arriba se elimina con el que está abajo y solo me quedaría lo de la base. Y en la base sí tengo un resultante. Entonces, en este caso la molécula sería asimétrica o no simétrica y por lo tanto, como sí hay un resultante, el momento de dipolo sería distinto de 0 y por lo tanto esta molécula sería polar. Entonces, miren cómo son los isómeros. Los isómeros ambos tenían la misma fórmula química, PF3Cl2, pero la organización en el espacio de sus átomos hace que una molécula sea polar y que otra molécula sea no polar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso pasa en la química, ¿sí? Se hacen muchos estudios para lograr hacer esto, para lograr organizar espacialmente los átomos y que cambien las propiedades. Porque miren, esta al ser no polar, esta no se disuelve en agua, pero esta al ser polar, por ejemplo, esta sí se disolvería en agua. Entonces a la química le conviene mucho hacer estos estudios de organización espacial de los átomos en una molécula para cambiar las propiedades de los compuestos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio?
Inge, podemos concluir de una... cuando hay simetría no le dibujamos y solo le dibujamos cuando es polar. Sí, sí se podría hacer eso. O sea, directamente no. Si ustedes ya encuentran que la molécula es simétrica, no pierdan el tiempo dibujando los vectores. Pero eso sí, escriban. La molécula es simétrica, por lo tanto, es no polar. Escriben una pequeña oración que dice eso. La molécula es simétrica, por lo tanto, es no polar. Y ya no necesitan dibujar los vectores. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta o conclusión también? No. Ya, entonces ahora les explico su deber. Entonces, el deber que tienen ustedes para mañana, o sea, que tienen que hacerlo hasta el día de mañana, entregarlo hasta mañana 2 de la tarde, es cortito. Es este deber que tienen acá, ¿sí? Entonces, es de la actividad número 30, que dice polaridad de las moléculas, ¿sí? Dice completar la siguiente tabla. Una vez que la complete, conteste a la pregunta: ¿a cuál de las dos especies le correspondería un valor experimental de 0.24 dibytes y a cuál 1.46 dibytes? ¿Por qué? ¿Qué son estos debis o dibytes o como quiera que se pronuncie? Son unidades de polaridad, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, pero ¿y cómo así nos dan valores experimentales si nosotros no hemos hecho valores, cálculos numéricos en la clase? No hemos hecho nada más que inventarnos vectores y sacar sumatorias vectoriales inventadas. Entonces, ¿por qué me dan esos valores numéricos? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? ¿Ya? Miren, lo que nos está pidiendo hacer acá es emparejar, ¿ya? Nos está diciendo que estos dos, el NH3 y el NF3, estos dos compuestos, yo ya les garantizo, los dos son polares. En los dos, ustedes van a encontrar un vector. Es más o menos como el ejercicio que hicimos acá, pero solo que en este era diatómico. El que ustedes van a hacer es poliatómico. Pero aquí, ¿cómo nos dimos cuenta que uno era más polar que el otro? Analizando la diferencia de electronegatividad y vimos que este tendría un vector más grande que este de acá, ¿sí? Entonces es lo mismo en este ejercicio. Ustedes dibujan las geometrías, dibujan la polaridad, etcétera. Y en ambos, les garantizo, les va a salir que la polaridad es distinta de cero. O sea que sí van a tener un vector resultante. Pero uno va a tener un vector más grande que otro. Solo cuando dibujen los vectores, ustedes van a poder concluir cuál de los dos tiene un vector más grande que el otro. Un vector resultante más grande que el otro. El que tenga el vector más grande, le emparejan con el valor más grande, o sea, con el 1.46 debis. Y el que tenga el menor vector es el que tendría el de 0.24. Es lógico, ¿no es cierto? Entonces no hemos hecho nada numérico, pero esto es lógico. El que tenga el mayor vector es al que le correspondería un valor experimental de 1.46. Y al que tenga un vector más pequeñito, le correspondería un vector de 0.24. Nada más. Entonces, cuando ustedes hagan esto, perdón. Ya. Entonces, cuando ustedes hagan esto, tienen que, obviamente, hacer la estructura de Lewis, el tipo de molécula, los pares de estereotipos, etcétera, dibujar el vector y todo lo demás. Se van a dar cuenta cuál es el que tiene el mayor vector. Y luego completan aquí, en el orden que ustedes quieran, ¿no? A la especie, por ejemplo, yo me voy a inventar ahorita. A la especie NH3 le corresponde el valor experimental de, por ejemplo, 1.46, porque es la que tiene la sumatoria vectorial, es la que da el mayor vector. Por ejemplo, me inventé. Y luego acá, y la especie NF3 le corresponde el valor experimental de 0.24, porque haciendo la sumatoria de vectores es la que me da el vector más pequeño.
¿Ya? Entonces ahí solo es cuestión de emparejar. Nada más, no hay que hacer nada con estos valores. Es cuestión de emparejar, nada más. ¿Ya? Y en el segundo ejercicio de su deber, que ya me pasé acá, en el segundo ejercicio dice, complete la siguiente tabla realizando los análisis respectivos. Tienen estas tres moléculas. Esta es poliatómica monocentrada, esta es diatómica y esta es poliatómica monocentrada. ¿Qué tienen que hacer? Hacer la estructura de Lewis, las geometrías, etcétera, y analizar la polaridad, decir si es que es polar o no polar, directamente. Así con ojo así ya de experto, este IBR, ¿qué dicen ustedes? ¿Es polar o no polar? Verán que este es diatómica. ¿Este es polar o no polar? Polar. Polar, correcto, muy bien. ¿Cómo te diste cuenta de que es polar? Porque son átomos distintos. Ya, correcto. Así Y tienen que hacer. negatividad. Correcto, ya. Así igualito como hizo su compañera, así de rápido y bien, tienen que hacer el día de la prueba, porque en la prueba les está puesto en los temas hasta polaridad de moléculas diatómicas. Entonces, miren, su compañera ya está lista ya para la prueba, ¿sí? Entonces, las otras de estas que son poliatómicas tienen otro procedimiento, eso no han puesto para esta prueba, pero obviamente vendrá en la última prueba, ¿sí? No es que ya no pusieron en esta y nos salvamos, le han de poner en la siguiente prueba, pero ustedes ya saben cómo hacer. Bien, ¿alguna pregunta de su deber? No, ya, entonces completen su deber para el día de mañana no, mañana 2 de la tarde, no es al mediodía, mañana 2 de la tarde. Y con eso terminaríamos el bloque académico número 5, como ven ya empezamos el bloque 6, la siguiente clase. No se olviden, por favor, para los que se conectaron tarde, que ya pueden hacer el rebote. A partir de las 6 de la tarde ya se activa el rebote en el aula virtual. Y pueden hacerlo solo hasta el día jueves 11 de la noche porque el día viernes ya rinden la prueba. Entonces tienen que completar ese rebote. No se olviden que cada rebote son cerca de 6 décimas. ¿Sí? Son cerca de 6 décimas. Entonces aprovechen esas décimas que tienen ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de terminar con la clase de hoy día? ¿No? Ya. Bueno, entonces eso sería lo que teníamos pendiente para hoy día. Y entonces con ustedes nos veríamos mañana. Sí, mañana. Mañana es nuestra clase número 2, ¿no es cierto? ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Mañana ya empezamos con nomenclatura. Sí, entonces las clases de nomenclatura son un poquito diferentes, pero eso les explico mañana. ¿Ya? Bueno, entonces también mañana ya les activo el bloque 6, que sería ya nuestro último bloque. ¿Sí? Entonces, completen todo lo del bloque 5, ya pueden hacerlo hoy día mismo, mandar el deber, hacer el rebote, y con eso completan el bloque 5. Y mañana ya empezamos el bloque 6. Bien, entonces voy a detener la grabación.